cómo terminó 2018 en materia de violencia, de crimen y de inseguridad. Vamos a platicar con una voz experta, pero siempre tratamos nosotros de arrancar haciendo un análisis, presentando ideas principales, ideas centrales. Yo quiero poner aquí a la mesa, compañeros, una pequeña división de lo que es la inseguridad y lo que es la violencia, ¿no? Correcto. Porque creo que no es lo mismo pensar instaurar una Guardia Nacional para la seguridad del país, y no es lo mismo tener cuerpos de seguridad especializados, bien entrenados, bien preparados para vigilar las calles del país. Es decir, el robo cotidiano, el robo del carterista, el abuso en el metro, en el transporte colectivo, el asalto en las calles de la ciudad o de diferentes lugares del país, no es lo mismo que los choques entre grupos delincuenciales, no es lo mismo que la extorsión, no es lo mismo que el secuestro, no es lo mismo que las bandas que se dedican a robar, por ejemplo, bancos, o que se dedican a robar casas habitación. Creo que son diferentes niveles de crimen, diferentes niveles de delito, diferentes tipos. Entonces, pensar que una sola figura como la Guardia Nacional es la respuesta y la medicina para curar esta enfermedad, pues entonces no lo estamos entendiendo, porque a mí me da la impresión, salvo la mejor opinión de ustedes, Edgar, Ricardo, que la inseguridad en México es un síndrome, es decir, es un conjunto o un sistema que tiene diferentes partes que conforman lo que nosotros conocemos como inseguridad y como violencia. Si nos dejásemos llevar por lo que se lee únicamente en las noticias, somos uno de los países más violentos del mundo. Estamos en guerra las 24 horas, los 365 días del año. Pero yo no sé ustedes, y perdón que me remita al caso personal, pero en todo lo que fue el año pasado y en todo lo que va de no he sido testigo, no he presenciado ningún acontecimiento violento en todo el recorrido que hago en la ciudad y en el área conurbada, y por donde paso, y toda la gente que está a mi alrededor, y en este caso los 60 alumnos del semestre pasado y los 60 que tengo en diferentes grupos, ninguno me ha platicado que haya sido víctima de un acontecimiento delictivo grave. Probablemente a alguno le robaron su cartera, y no así de es un asalto, se la robaron porque se la sacaron o la dejó por ahí y se la robaron. No sé ustedes, pero hay que tener cuidado con la dimensión de la violencia y la inseguridad y la percepción que tenemos de la misma. No estoy diciendo que seamos un país en paz. Claro que no lo somos. Somos un país violento porque nos faltamos el respeto todos los días. En lo cotidiano nos mentamos la madre, el de enfrente se nos queda bien y nos dice, ¿qué me ves, güey? ¿No? ¿Y qué te pasa? Y te quieren agredir. Pero esos niveles de violencia tienen otra raíz. Yo solamente quiero dejar este punto a consideración de ustedes, porque sí creo que es importante que cuando hablamos de un país con violencia y de un país con niveles altos de inseguridad, tenemos que definir y dejar muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de inseguridad. ¿Qué piensan ustedes, Edgar, Ricardo? Ricardo, ¿qué es? Bueno, cuando hablamos de inseguridad, generalmente pues nos referimos a aquello que rompe tu vida cotidiana y que por lo tanto te va a ocasionar una sensación emocional de fragilidad, de incertidumbre y sobre todo de no saber ya en dónde estar. Si estás en tu casa o estás en la calle o estás en el trabajo, te sientes mal, te sientes perseguido. Es vulnerable. Podría ser una definición rápida de lo que podemos definir como inseguridad. Aquello que rompe tu día. Tú tenías planeado llegar a las 8 al trabajo, ir a comer a las 2, regresar a las 4, en fin, y de repente pasa algo que todo lo demás quedó borrado, todo lo demás quedó en segundo plano. Tenemos definitivamente una situación, mi querido Willy, muy privilegiada cuando decimos, yo en mi caso no he visto inseguridad. Donde me muevo, mis parientes, mis amigos, compañeros de trabajo, pues no perciben inseguridad. Y es que desgraciadamente en este país el nivel de inseguridad máximo se encuentra en la gente más frágil, en la gente que tiene menos recursos, en la gente que no tiene posibilidad de andar en un automóvil y tiene que andar a las 11 de la noche buscando un transporte público. Que ahí sí me consta, y ahí sí lo he visto. En pecero, en los transportes públicos eres más vulnerable todavía. Y sobre todo en provincia, donde los trayectos son más largos, los trayectos en zonas donde no hay urbanización, donde hay oscuridad, donde no hay servicios públicos, pues ahí definitivamente estás indefenso, como la gente que viene a trabajar desde el norte de la ciudad y que viene de la zona conurbada,
o que viene incluso hasta de estados vecinos que tienen que tomar más de un camión muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, en donde la oscuridad es el principal velo que cubre a los delincuentes. Ahí sí yo creo que podemos hablar de inseguridad y que definitivamente esa no la vas a cubrir con una Guardia Nacional. A eso iba. La Guardia Nacional está hecha para aquellas cosas, como la Guardia Nacional del mundo, en España, en Estados Unidos, en Francia. La Guardia Nacional ahí está para aquellas cosas que ponen en riesgo a la nación, al país completo. La seguridad nacional. Así, exactamente, de ahí su nombre. Yo creo que efectivamente hay que dividirlo. Uno, la violencia estructurada, la violencia armada, que tiene fines económicos, ¿no? que es prácticamente una empresa de Lampa, ¿no? Con todos sus tentáculos y sus conexiones, inclusive con los gobiernos, y digo los gobiernos locales, nacionales e internacionales, ¿no? No podemos olvidar que en ese sentido estamos comunicados y que sí vivimos en un mundo global, ¿no? En un mundo que se comunica y que tiene nexos. Esa es una violencia, la violencia que golpea muy fuerte, que se rebasa a sí misma y que busca financiamiento de la sociedad común, ¿no? Como a través del secuestro, a través del robo, a través de la extorsión, en fin, en su variedad de delitos, ¿no? Y la otra es la violencia, vamos a llamarle así, la doméstica social, cotidiana. La cotidiana, que ocurre en un hogar cuando un hombre golpea a un niño, a una niña o a una mujer, o se golpean entre ellos cuando hay una pelea de barrio, cuando están controlando ellos mismos el mercado de una propia calle, digamos una violencia mucho más pequeña, más doméstica, personal, digamos, incluso en algunos casos. A veces personal, casi de pandillas, ¿no? Y que tiene orígenes diferentes de la primera. Correcto. Esto hay que decir. Bueno, está claro que en algunos casos puede estar vinculada porque probablemente entre los vecinos se están peleando una esquina, ¿no? El control de una esquina para poder traficar drogas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pero sí creo que conviene hacer una distinción, ¿no? Insisto y quiero insistir, no es lo mismo un asalto, un acto de violencia, por ejemplo, en el metro o en el transporte público, que lo que ocurre, por ejemplo, en las carreteras cuando hay emboscadas, que cuando se enfrentan a balazos grupos fuertemente armados contra el ejército, contra la Policía Federal, contra la Secretaría de Marina. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de otro nivel. No, para nada es lo mismo, entonces no hay que confundir, porque si la Guardia Nacional está aquí, es porque se supone que va a sustituir al ejército, aunque tenga visos de militarización. Evidentemente un entrenamiento de este nivel requiere del nivel militar, salvo la mejor opinión de ustedes, pero si no tienes un buen entrenamiento, ¿cómo vas a salir a la calle a proteger al país del crimen organizado o lo que quiera que eso signifique? Y no vas a poner a policía de crucero con muy pasado de tacos a que se ponga a pelear o a actuar contra la delincuencia organizada, pues no hay manera, ¿no? Ni contra una pandilla, digamos, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera. ¿No? Sí, no, claro, hay que... Ahora, las cifras vienen de las secretarías de seguridad. Sí. Y habrá que preguntar quién las audita también, porque si las cifras son de 21,000 casos en el 18, estimadas a 28,000 casos en el 2018, pues es imposible de investigar. Es algo que ninguna fuerza va a poder investigar. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Y qué nos arroja? Lo cual nos dice que esto hay impunidad, ¿no? Absolutamente. Entonces, y una pésima impartición de justicia. Así es. Entonces, en el caso de la impunidad, pues ya una pésima impartición de justicia y es tierra de nadie, ¿no? Sálvese quien pueda. Entonces entramos en un caos muy, muy complicado. Pero sí, habrá que diferenciarlo y atacar cada una de las causas, el origen diferenciado. Por ejemplo, en el caso de las pandillas y el narcotráfico de colonia, ¿no? El narcomenudeo que le llaman, pues sí es un caso delicado, pero no alcanza los niveles como lo que escuchamos hoy de robarse un barco con gasolina, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de dos mafias, ¿no? Completamente una, la mafia local, la de colonia, la de barrio, que controla una o dos manzanas o tres colonias sobre los adictos, ¿no? Y ese mercado, y se agarran las bandas y tal. Y la otra es la de empresarios nacionales e internacionales que roban un barco lleno de combustible. Uno, en la punta del iceberg, porque esto es continuo. No, este es un elemento... Entonces, ahí hay que diferenciarlo, porque en las cifras ya nos perdemos, nos engañamos. No, bueno, 28,000 muertos, ¿no? Bueno, pero
¿qué significa eso? Claro. Primero, ¿quién la audita? ¿Y de dónde? Partiendo O sea, de dónde, sobre, o sea, en qué promedio las estadísticas siempre te hablan tantos por cada 100,000 habitantes. Sí. Claro, la metodología, la certificación de la metodología y la medición son muy importantes. Porque no es lo mismo que le toque la bala a quien va cruzando la calle, Claro. que no tiene nada que ver a dos bandas que se están peleando el terreno de Sí. trabajo. A mí me comentaba un militar que el problema de poner la Guardia Nacional, francamente, ¿no? ya sí, pensando en que sí se va a dar, es que no, debe ir acompañada con educación, con otro tipo de formación nacional, Claro, social, claro. limpiar, ponerle FAF a todo este país y blanquearnos moral y éticamente, porque de nada sirve una Guardia Nacional donde al rato a lo mejor todos estemos tras las rejas, porque todos en algún momento somos capaces de delinquir, lo vimos ya con el huachicol. Ujú. Cualquier vecino de repente que tenga cubetas y que vea la oportunidad de llenarlas de combustible, se lanza y en ese momento se convierte en delincuente. Entonces, son dos cosas que deben ir al parejo. El profesionalizar a la policía y Guardia Nacional o como quieras llamarle, pero también limpiar el esquema que tenemos como sociedad. Esta tarde en Los Productores estamos hablando del tema de la inseguridad, de la violencia. Vamos a ver cómo cerró el año en materia de delitos, de delincuencia, de pues todo lo que hay alrededor de esto, la impartición de justicia y todos esos temas que giran en torno de esta situación que nos tiene preocupados, que nos califica mal como país, lo que quiera que eso signifique también. Aprovecho para saludar a nuestros amigos en Facebook. Román Ruiz nos manda saludos. Querido Román, ¿cómo estás? Nos escuchamos pues, tenemos acá la comida ahora. Pendiente, ¿eh? Sí, hay que irnos a comer y hay que escuchar a Román el sábado a las 4 de la tarde en Escaparate. Sara Kelly Roque dice, hola, gracias por transmitir. Saludos a todo el equipo. Saludos, Sara. Ana Eugenia Roel, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Irma Villagómez manda saludos a todos. 50 95 11 10 es nuestro multilínea. 01800 711 1110, otra línea más a su disposición. redam.mx es nuestra dirección, redam.mx, ahí nos escucha en cualquier parte del mundo y a través de la aplicación Radio Centro. Se descarga en cualquier tienda, es gratuita y se actualiza constantemente. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos y le pido por favor que no se salga de la red. Análisis.